como científico, no sé si soy científico friki, pero sí que tengo un tiempo limitado. Entonces voy a intentar aprovecharlo porque me han pedido que les hable de avances en investigación, pero que también les dé buenas noticias. Habitualmente cogen el periódico y se encuentran este tipo de noticias, ¿no? Que todo va mal, fracasan los ensayos clínicos, hay noticias espectaculares, ¿no? Se relaciona la gingivitis con el Alzheimer, ¿no? Y se preguntan, ¿esto es cierto o no es cierto, ¿no? Y luego hay directamente falsas noticias, ¿no? Pero en realidad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se está avanzando en investigación? Les voy a hablar de dos cosas. Del diagnóstico, porque sé que hay un interés grande en entender el diagnóstico, cómo evoluciona el diagnóstico y el uso de los biomarcadores. Es una palabra que mucha gente ha oído, pero no sabe bien lo que significa. Y también les voy a hablar de los estudios de cohorte, porque como bien saben ustedes, y muchos forman parte de, en Barcelona Beta, el Centro de Investigación de la Fundación Maragall, tenemos la cohorte alfa, que está produciendo ya unas respuestas que son de gran interés. Y aquí es donde creo que les voy a poder dar esas buenas noticias. ¿Qué es un biomarcador? Un biomarcador es una característica objetivable y medible, es decir, algo que nosotros podemos medir y que nos da información sobre un proceso, que puede ser un proceso patológico, una enfermedad, o incluso cómo funciona el organismo, un proceso fisiológico, ¿no? Eso es un biomarcador. Estos biomarcadores los podemos utilizar para varias cosas. Los podemos utilizar para el diagnóstico, los podemos utilizar para ver el mecanismo de acción de un fármaco, etcétera, ¿no? Pero en definitiva un biomarcador es simplemente eso. Es algo que podemos medir. Podemos medirlo en sangre, en otros fluidos, a través de la imagen. Eso es un marcador biológico y de ahí el término biomarcador. Los biomarcadores, por tanto, los usamos en la práctica clínica, es decir, en la práctica clínica aún no están excesivamente disponibles los biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer. Luego les hablaré de cuáles utilizamos para el diagnóstico y saben que aún no están bien, digamos, distribuidos en la mayoría de clínicas que se dedican al diagnóstico de la enfermedad, pero son ya una realidad que pensamos que en el futuro podrá estar disponible en casi todos los centros relevantes que se dedican al diagnóstico de la enfermedad. Y en la clínica los utilizamos sobre todo para el diagnóstico y también para el pronóstico, para saber cómo puede evolucionar un determinado paciente. Hay algunos biomarcadores, algunos marcadores con los cuales están muy familiarizados. Por ejemplo, la resonancia magnética cerebral. A mucha gente le han hecho una resonancia, incluso para descartar otros procesos biológicos, o se utiliza también para ver el grado, por ejemplo, de atrofia, el grado de cambio que ha sufrido el cerebro, y eso te puede dar otro tipo de información. Y también los utilizamos en investigación. Los generosos participantes alfa que están aquí, sobre todo los que están participando en el proyecto más complejo, en la cohorte más compleja dentro de alfa, que son los participantes de alfa plus, que llamamos, saben muy bien de primera mano lo que es obtener un biomarcador, porque se han hecho una punción lumbar, por ejemplo, y hemos extraído el líquido cefalorraquídeo. Y con este líquido medimos toda una serie de proteínas que nos van a dar muchísima información, no solo sobre las proteínas que se depositan y se asocian a la enfermedad, sino sobre otros procesos vinculados a la enfermedad. Por ejemplo, la sinapsis. La sinapsis, hoy en día tenemos biomarcadores que nos indican el grado de daño sináptico y cómo esto puede evolucionar en el tiempo. Pero también en investigación los utilizamos como parte de ensayos clínicos para seleccionar las personas más adecuadas para poder entrar en un determinado ensayo, en base a una serie de biomarcadores, en base al depósito de una serie de proteínas en el cerebro, o para ver cómo cambia esa persona a lo largo de un ensayo clínico. Saben que los ensayos clínicos no son estudios observacionales, son estudios de intervención, porque necesariamente la persona que entra en un ensayo clínico lo que se hace es randomizarse, es decir, se aleatoriza, hay una máquina que decide si la persona recibe un placebo o un fármaco en estudio y por tanto se tiene que medir ese efecto del fármaco clínicamente y también a través de biomarcadores, con lo cual los biomarcadores también se utilizan en la investigación y en los ensayos clínicos. Para el diagnóstico. Hoy en día, para el diagnóstico, disponemos básicamente de dos tipos de biomarcadores. Biomarcadores en fluidos, y en fluidos básicamente son biomarcadores relacionados con el líquido cefalorraquídeo y biomarcadores de imagen. Biomarcadores de imagen que básicamente son en base a tomografía por emisión de positrones, el denominado PET
que detecta sobre todo el acúmulo de una proteína, la proteína amiloide, o el acúmulo de otra proteína que es la proteína tau. Y en el líquido cefalorraquídeo medimos las mismas proteínas. ¿Por qué? Porque sabemos que estas son las dos proteínas que se acumulan en el cerebro de una persona que tiene enfermedad de Alzheimer. Por tanto, si tú puedes detectar esas proteínas in vivo en una persona que evidentemente está viva, porque como bien saben ustedes, hace muchos años el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer definitivo solo se podía hacer a través de una autopsia. Y siempre el diagnóstico que se hacía era lo que llamábamos un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer probable, ¿no? Esto ha ido cambiando y gracias a la detección de estas proteínas, me giro porque el clic no acaba de funcionar, gracias a la determinación de estas proteínas, hoy en día un grupo de consenso internacional nos reunimos y decidimos que la enfermedad de Alzheimer ya se puede identificar en la investigación, y esto es muy importante, esto forma parte de investigación, a través de estos biomarcadores. Es decir, nosotros ahora podemos identificar la enfermedad de Alzheimer y estos, digamos, criterios de consenso para investigación nos vienen a decir que si tú detectas que una persona tiene acumulada esta proteína, la proteína amiloide y la proteína tau, podemos asegurar que la enfermedad de Alzheimer está presente en el cerebro. Esto es independiente de si hay sintomatología o no. Y aquí es donde ha venido el gran cambio y lo que está generando una gran discusión a varios niveles. A nivel científico genera discusión y a nivel de cómo utilizamos esa información, sobre todo cuando una persona aún no tiene ningún tipo de sintomatología. Eso hoy en día lo llamamos la fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer y tiene una gran utilidad porque es lo que nos ha permitido diseñar los estudios de cohorte. Es decir, hoy en día entendemos que la enfermedad sigue una evolución a nivel anatomopatológico, a nivel de cambios cerebrales, que podemos ya detectar en esta fase que pone a la izquierda, fase preclínica de la enfermedad de Alzheimer. Eso significa que esa persona ya tiene acumuladas esas proteínas, pero aún no tiene ningún síntoma. ¿Cómo se maneja esa información hoy en día? Es parte de investigación, pero está generando un gran debate, porque cada vez más los participantes de estudios de investigación también quieren recibir esa información. Por tanto, si a esa persona le dices tengo una enfermedad de Alzheimer, la imagen que se hace es que ya va a sufrir inexorablemente una demencia. Si no le dices nada, por otra parte, no la puedes invitar, por ejemplo, a participar en estudios de prevención. Y aquí, en este equilibrio, se está generando mucho diálogo a nivel tanto de investigación como a nivel ético. ¿Cómo nos debemos comunicar para transmitir esta información, ¿no? Hoy en día, sobre todo, utilizamos el término de a riesgo. Cuando se acumula esta proteína, estás a riesgo de evolucionar clínicamente y sufrir en el futuro una demencia. Y esto abre la posibilidad de que se te invite a participar en estudios observacionales para poder conocer bien esta fase de la enfermedad o estudios de intervención para poder intentar con algunos fármacos y luego al final creo que les daré alguna buena noticia también, con algún fármaco para intentar retrasar la evolución de esta fase silente y evitar que aparezcan los síntomas. Por tanto, la conceptualización diagnóstica es de gran utilidad. Ahora tenemos que aprender a manejarla de una forma coherente y útil para la sociedad. Y en esta discusión, sin duda, estamos todos nosotros. Esto ya lo conocen bien, el estudio ALFA. El estudio ALFA nace hace prácticamente 8 años porque pensamos en qué podemos generar para empezar a dar respuestas en torno a esta enfermedad. Ya teníamos muy claro el papel de los biomarcadores entonces, con lo cual diseñamos un estudio que en su mayor grado de complejidad tiene todos estos biomarcadores. Miramos genes, miramos biomarcadores, miramos cognición, miramos resonancia, es decir, hacemos fotos del cerebro de 1000 tipos y esto nos permite empezar a dar muchas respuestas, ¿no? Hoy les traigo algunas de esas, ¿no? Esto creo que necesita pilas. Ahora, el estudio, ¿no? ¿Este estudio qué pretende? Queremos entender cuál es el papel de los factores de riesgo y de los factores que protegen para desarrollar la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuando se acumulan estas proteínas no sabemos si es muy tarde para frenar el proceso, lo estamos estudiando, pero sin duda queremos entender también qué podemos hacer antes de que se acumulen estas proteínas. Por eso hay papel para la intervención a todas las edades.
Cuando uno es muy pequeño, la educación sabemos que es un factor protector. Cuando uno crece más, sí, la educación sigue siendo un factor protector, pero la actividad social y cognitiva cuando uno se hace más mayor también lo es, ¿no? La actividad física está claramente demostrada que tiene un rol protector. Por tanto, no duden en hacer actividad física independiente de la edad que tienen. Francisco ya hemos visto que corre maratones de montaña, pero no todos podemos hacer eso, pero seguro que pueden hacer un ejercicio aeróbico, es decir, andar con cierta agilidad que les va a resultar beneficioso, ¿no? Y los factores de riesgo. Los factores de riesgo es muy importante entenderlos bien y entender cuándo hay que intervenir sobre ellos. Tenemos que intervenir tempranamente. Tenemos que muy tempranamente identificar la hipertensión, la dislipemia, el aumento del colesterol, si hay diabetes, etcétera, etcétera, para actuar muy tempranamente. ¿Por qué? Porque hemos ido encontrando muchas cosas. Arriba tienen el titular, ¿no? Un estudio de la Fundación Manegual, hay una singularidad. Bueno, para mí la singularidad es más casi de física cuántica, pero sin duda encontramos algo muy interesante, que era cómo los genes te cambian la estructura del cerebro y cómo, además, cambian la relación que tiene la estructura del cerebro con la cognición. Con lo cual estamos viendo un papel crucial de ciertos genes, ¿no? Y, además, hemos estudiado también otras pequeñas lesiones que aparecen conforme uno se puede ir haciendo mayor. Aparecen lo que se llaman alteraciones en la sustancia blanca, es decir, saben que el cerebro tiene la sustancia gris, la sustancia blanca que es por donde pasan los axones. Allí hay una serie de señales que detectamos por resonancia y estas señales, a través de una técnica muy compleja, pudimos medirlas y entender cómo impactaba también la cognición, la presencia de estas pequeñas señales y cómo mediatizaba la relación entre la estructura del cerebro y la cognición, para poder entender otros factores que influyen más allá de estas proteínas típicas de la enfermedad de Alzheimer. Y esto, además, puedo decirles con mucha alegría que ha sido el objeto de la primera tesis que se ha hecho en Barcelona Beta y tenemos una doctora más entre nosotros, que es la doctora Brugulat. Desde aquí la felicito. Y además, no solo queremos quedarnos en estos aspectos que a veces quedan un poco alejados del participante, ¿no? O de la persona que tiene una inquietud, ¿no? Queremos acercarnos a lo que es la traslación clínica. ¿Qué cosas tienen valor para ustedes, ¿no? Muchos de nosotros, conforme cumplimos años, yo también cumplo, vamos sintiendo que a lo mejor nuestra cognición empeora con el tiempo. Pues en este estudio lo que vimos fue qué cambios sufría el cerebro, qué estructura cerebral tenía aquellos que no solo percibían que la cognición empeoraba a lo largo del tiempo, sino que tenían más riesgo de desarrollar una enfermedad de Alzheimer, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos arrojar respuestas que luego a las personas les puedan decir, si usted siente que su cognición declina, identifiquemos esto y esto y esto para ver el valor que tiene. Este es el objeto de este tipo de estudios. Y muy recientemente, gracias ya a la realización de pruebas más complejas, ¿no? Y algunos de ustedes han pasado por ellas, ¿no? Como es el PET de amiloide, hemos identificado un umbral muy bajito, es decir, un nivel muy bajo de esta proteína que ya podemos detectar in vivo y que nos indicaría que esta proteína se está empezando a agregar y a partir de aquí la proteína amiloide se empieza a agregar y viene todo el resto de eventos que ocurren 20 años después. Pero es importante entenderlos ahora para saber cómo atacarlos antes de que generen daño 20 años después. Pero va a haber más, van a haber más buenas noticias este año. Estamos estudiando el papel de la polución en la estructura cerebral y ver qué relación puede tener eso con estructuras típicas de la enfermedad de Alzheimer. Estamos estudiando el papel que tiene algunos de estos biomarcadores sobre la cognición, sobre la estructura y la interrelación de todos ellos. Cómo estas proteínas, cuando se empiezan a agregar, influyen en la sinapsis. ¿Qué tipo de daño hace? Cómo eso se refleja en los cambios de la cognición. Estamos estudiando algo muy propio de nuestra tierra, el efecto de la dieta mediterránea, de las nueces, de ciertos ácidos grasos que favorecen la protección sobre la enfermedad de Alzheimer. Y estamos estudiando algo que nos preocupa también mucho, que es la relación entre el insomnio y la enfermedad de Alzheimer. Y estamos estudiando no solo cómo genera la enfermedad, sino cómo puede cambiar la estructura del cerebro para aumentar el riesgo de que luego aparezca la enfermedad. Para de esta forma, todos estos consejos que estamos dando ya hoy en día y que tienen un cierto sustento epidemiológico en grandes cohortes, pues nos ayudan
No, me dicen que estoy fuera de tiempo, con lo cual voy a ir rápido. Nos ayudan a prevenir la enfermedad en un futuro. Y ya acabo. Ya no me dejan pasar la diapo. Creo que solo me queda una. Vuelvo a clicar. El camino a veces es complicado, pero nosotros vamos a seguir poniendo en marcha ya no solo estudios observacionales, sino estudios de intervención. Es decir, estamos desarrollando estudios para intervenir nosotros con ciertas medidas, algunos en colaboración con grandes centros de Estados Unidos, y vamos a desarrollar o vamos a contribuir en el desarrollo de marcadores para el diagnóstico. Les quiero dar las gracias a todos ustedes, a ver si se ven en la foto, están aquí, a la Fundación Maragall y especialmente a Pascual y Diana, que hicieron esto posible. A la Fundación Bancaria La Caixa, al equipo científico, que gracias a ellos hemos podido darles y comunicar todos estos resultados. Gracias, gracias, gracias.